autor, el profesor Darío Indalecio Restrepo. En nombre de la facultad y del Centro Editorial también presentamos nuestros agradecimientos por su asistencia y esperamos que esta jornada brinde algunos elementos de análisis sobre la nueva metodología que está presentando el profesor Restrepo sobre análisis comparado de sus. Pero además que también ustedes queden muy motivados para consultar el libro en la red, en internet. Les han distribuido una tarjetica que indica la manera como lo pueden consultar más fácilmente. Es el formato EPUB, que tiene unas características particulares de consulta diferentes a cualquier otro libro electrónico, que hay que bajar un programita muy fácil, no tiene ningún problema, y además también es de muy fácil navegación. Es un libro un poco voluminoso, de unas más de 700 páginas, pero se navega fácilmente a lo largo, hacia atrás, hacia adelante y en profundidad en el libro. Muy bien, entonces sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Darío Indalecio Restrepo, a quienes la mayoría de ustedes conocen muy bien, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento desempeñándose como coordinador de nuestro doctorado en Ciencias Económicas. Posteriormente, cada uno de los panelistas va a intervenir entre 15 y 20 minutos. Esperemos que al final quede algún espacio para poder, algún tiempo para poder plantear comentarios, inquietudes al autor y a los panelistas. Y comenzamos entonces con el profesor Restrepo. Gracias por asistir. Primero unos reconocimientos. El primero a la Universidad Nacional. Tuve descarga 4 años para poderme dedicar completamente a la investigación. Esto es 8 o 10 horas diarias, 6 días a la semana, muy poquitas vacaciones, muy poquita rumba. Y ese es un patrimonio que todavía tenemos en esta universidad. Debemos conservarlo, preservarlo, el derecho a poder dedicarse a hacer investigación y no andar con la copialina de los que sí se pueden dedicar, que son los norteños. Segundo, un reconocimiento a esta facultad, apoyo absolutamente incondicional. Ese loco está por allá metido y entonces nadie me molestó y todavía nadie me molesta, entonces yo molesto ahorita un poquito. Un apoyo permanente, absoluto y sin ningún resquicio de duda que debo agradecer. Y claro, este panel solo de hombres, hombres que admiro, estimo y que de una u otra manera, que lo sepan o no lo sepan, han incidido mucho en mi formación. No quiere decir que todo lo que yo diga está de acuerdo con lo que ellos dicen, pero me han ayudado a pensar de manera compleja, diversa, y además tienen todos un compromiso ético con el conocimiento, no es únicamente, aunque sí, un acto de placer, pero es un acto de compromiso social y político, eso lo caracteriza a todos ellos. El libro no es un libro, son 5 libros en uno. Eso me dijo el corrector de estilo y por eso hay tanta gente comentando pedazos, o sea, los libros específicos de un solo libro. La verdad es un solo cuento y un solo relato, pero es tan largo que yo no me atrevo a solicitarle a nadie que lo lea todo para comentarlo todo. Es coherente, creo yo, de principio a fin, es un solo cuento, un solo relato, que hoy vamos a recibir, digamos, comentarios específicos de cada una de sus partes. Yo quisiera no contar todo el relato, sino lo que está, el metatexto, lo que está por ahí dando vueltas y que lo amarra. Toda investigación sistemática tiene una pregunta básica, un método determinado y una intención. ¿Cuál es la pregunta básica que amarra esto? Vamos a estudiar procesos de descentralización en Colombia y en Bolivia, en 25 años mirada privilegiada, pero en 50 años de mirada circundante. Y la pregunta básica es, ¿cuáles son los contenidos sociales y políticos de la forma de organización espacial del Estado? La repito. ¿Cuáles son los contenidos sociales y políticos de la forma de organización espacial del Estado?
La pregunta es determinante, porque uno puede preguntarse otra cosa, uno puede preguntarse por qué las instituciones son estables, por qué la gente obedece las leyes, cuáles son las mejores instituciones. Esas son otras preguntas y otras maneras de enfocar el estudio. La pregunta aquí es contenidos sociales y políticos de las formas de organización espacial del Estado. Al método le llamé estructuralismo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera para explicar la historia de las formas de organización espacial del Estado no parte del mundo de las ideas. No, es que a alguien se le ocurrió que era mucho mejor descentralizar que centralizar, porque es más eficiente, como si los anteriores hubieran querido ser ineficientes, porque es más legítimo, como si los anteriores no hubieran querido ser legítimos. O sea, hay mucha gente que explica la historia a partir de una lucha de unas ideas mejores que otras. Aquí no se asume esa posición para explicar la historia. O una historia de héroes y villanos, como Jaime Castro dice, yo traje la descentralización a Colombia, él es el papá, a él se le ocurrió y gracias a ellos hay descentralización en Colombia. O el hijo de Fernando Cepeda, hijo que es el asesor ahorita para cuestiones de justicia en el proceso de paz, que dice, yo traje las figuras de participación ciudadana porque fui a Estados Unidos, hice una maestría y allá eso es muy en boga y entonces yo lo traje. No es la manera como yo enfoco la historia, no es una confrontación de unas ideas mejores que otras, ni tampoco una historia de los héroes, de las élites o de los villanos. Es una historia a partir de las luchas, las gafas ya no me dejan ver de cerca, al interior y a través de las estructuraciones y desestructuraciones ¿de qué? De la economía, de la política y de las instituciones. El estructuralismo abierto que practiqué, digamos, en la investigación, estudia las estructuras económicas, las estructuras institucionales, las estructuras políticas, en sus relaciones y en su movimiento. Y eso es lo que explicaría que se pase de formas centralizadas a formas descentralizadas. Pregunta, método e intención. ¿Y cuál es la intención? La intención es una pelea, es un altercado. Y se pelea contra los idealistas. Hay mucha manera idealista de escribir historia, de explicar los fenómenos económicos, políticos, institucionales y sociales. Ya lo dije, como ¿cuál es la mejor forma de organización de las cosas para lograr democracia, para lograr eficiencia, para lograr desarrollo, para lograr legitimidad? ¿Sí? Las lecturas idealistas son predominantes en los relatos de historia de la descentralización en América Latina. Segundo, también una pelea contra el estructuralismo, del cual yo vengo, que me nutre, con el cual aprendí a pensar, digamos, de manera sistemática. ¿Con cuál estructuralismo peleo? Con aquel en donde los sujetos desaparecen, en donde la libertad desaparece, en donde el azar desaparece, donde todo es macro procesos económicos, macro procesos políticos, y entonces no hay lugar para la libertad, para la opción, para la escogencia, para el azar, para el arriesgo, y desaparece el sujeto, desaparece la libertad, y son estructuras, digamos, descarnadas. Contra ese estructuralismo peleo, contra la derivación de las formas de organización espacial del Estado derivadas de una sola lógica o una sola racionalidad, la del capital, la de la eficiencia, la de la economía. También hay una separación respecto del voluntarismo, y es aquellas lecturas que explican la historia a partir de la historia de las élites. Son élites, finalmente esto es una muchedumbre dispersas, cada uno en lo suyo, y entonces las élites organizadas en partidos, sindicatos, tecnocracias, aparatos administrativos, agencias internacionales, son las que hacen historia y explican la historia de las formas. A mi entender, yo hago una defensa radical del materialismo. En eso soy marxista y en eso soy antimarxista, porque creo que Marx tenía mucho de idealista, ¿sí? Defensa radical del materialismo en el sentido que el hombre hace la historia, pero en condiciones determinadas. Esas condiciones son heredadas, él no las domina todas, pero él interviene sobre ellas. El pasado no es algo que ya pasó. Ahí hay una crítica con los historiadores, 4 años oyendo a los historiadores me sorprendió, hay un positivismo todavía muy grande en la formación académica del historiador. El pasado no ha terminado, el pasado no termina, dice la canción.
El pasado es un pozo no solo inagotable de interpretaciones siempre contemporáneas, sino que casi todo lo que ocurre uno siempre va al pasado y encuentra los filamentos de sus antecedentes. El pasado todavía es un pozo abierto de posibles presentes y el presente es una apertura de las luchas, de la indeterminación, de los mundos posibles, de potencias, y los futuros no son uno, son varios. Es decir, que la historia está abierta, materialmente en disputa, materialmente con mundos de posibilidad actuantes. Esa es mi manera de definir un materialismo radical, no idealista, no decir, si esto ocurrió en el pasado, por lo tanto, ontológicamente, la clase obrera, por su posición, es revolucionaria. La clase obrera puede ser revolucionaria, contrarrevolucionaria, reformista, nacionalista o muchas cosas. Ella no es ontológicamente nada. Eso, supongo, es mi materialismo radical. El segundo bloque de comentarios, además de la pregunta, el método y la intención, son tres asuntos que atraviesan el conjunto del trabajo. Uno, una reflexión sobre las instituciones. Está muy de moda hace una veintena, treintena de años las instituciones, que había estudios de economía, estudios de política, estudios sociales, y las instituciones están amarrando, digamos, la posibilidad de relacionar economía, política e instituciones. Aquí se trata las instituciones como una concreción de relaciones de poder. Se quiere decir que se pelea y se separa, decir, el espíritu de la ley, lo que la Constitución quiere, lo que las instituciones quieren. Las instituciones no quieren nada, la ley no tiene espíritu. El espíritu, la voluntad y las intenciones son de las personas. Las instituciones son la concreción de pugnas, de intereses, de estrategias en un momento dado, y son una cierta materialización de correlaciones de fuerza de esas pugnas que las parieron. Y una vez la norma y la institución está establecida o normada, continúan las pugnas, reguladas en parte por el orden normativo institucional creado, pero en parte por fuera de este. O sea, hay un entendimiento de lo institucional, un entendimiento de la corporeidad del Estado, no como un irracional, como el Estado como un sujeto, como una persona. El Estado no es una persona, lo considero así. Es una concreción de relaciones políticas, sociales, institucionales, culturales, que materializan correlaciones de fuerzas diversas, que en su seno expresan las contradicciones y no puede sino expresarlas. En particular, lo que trabajo respecto de las instituciones son las formas de organización espacial del Estado, centralización, descentralización. Y en particular digo, miren cómo la descentralización resulta de las transformaciones en el modelo de acumulación. Son las pugnas por desmontar el Estado nacional, el mercado nacional, privatizar, desregular, que explican la fragmentación del entramado centralizado y todo el impulso hacia la descentralización de las formas administrativas y del sistema político, pero a la vez son las pugnas desde abajo de movimientos sociales, territoriales, en los márgenes de la centralidad del modelo de acumulación y del Estado, que derrumban los muros del Estado para penetrarlo y socializarlo y descentralizar y socializar poder hacia abajo, hacia lo social, hacia las comunidades. La descentralización en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, pues trabajos de dos países, pero mire muchos, siempre encuentra uno que es el cruce de camino de pugnas insurgentes y emergentes hacia la socialización del poder, hacia la descentralización del modelo de acumulación, hacia la apropiación sociocomunitaria de las estructuras de lo colectivo y por el otro lado hacia la privatización, desmembración, flexibilización, el reino del mercado y una administración adecuada a esas reglas de mercado. Hay otras fuerzas, pero esas dos fuerzas sistemáticamente están analizadas en la investigación como fuerzas determinantes de las formas, para explicar que la forma de organización espacial no es el patrimonio de un partido, de una ideología, de una clase, sino que está en disputa, que concreta en su concreción, vale decir, las correlaciones de fuerza que las generan. Es por lo tanto un enfoque sistémico. Las cosas no tienen un determinado significado
trascendente. Una vez se dio y por siempre. Y ustedes no se imaginan la cantidad de literatura que cree que sí, que lo que surge de alguna manera y tiene algún sentido predominante, ese sentido lo hereda a perpetuo. No hay nada a perpetuo. En el prólogo se cita a Nietzsche, donde finalmente se dice no hay nada perpetuo. El ser no existe. Lo que existe es el estar, y el estar son el conjunto de sentidos en disputa, pero los sentidos van variando. La descentralización no tiene un significado idéntico antes de la independencia, en el siglo XIX, en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y hoy. Sus sentidos van cambiando porque sus sentidos son históricos y son sistémicos. La forma de organización espacial del Estado es entonces la concreción del modelo de acumulación en disputa, del sistema político en disputa y de las instituciones mismas en disputa. El estructuralismo y ciertas vertientes del marxismo han tratado esas contradicciones, las contradicciones entre economía y política, entre acumulación y legitimidad. Entonces hay unas funciones del Estado y de la economía que necesitan es el orden de la acumulación y explican una serie de políticas, pero hay otras que necesitan la legitimación y explican una serie de políticas y dicen, pero estas no siempre van de la mano, se contradicen también. David Harvey, por ejemplo, también usa esa manera de pensar. Hay dos procesos fundamentales dentro del capitalismo, la acumulación medular y la dominación, y entonces la política y la economía aparecen como racionalidades en tensión. Yo hago otra cosa, yo lo que digo es la economía está en disputa. Cuando se desbarata el modelo de industrialización por sustitución de exportaciones, se desbaratan las correlaciones de fuerza respecto de lo económico, ¿sí? Y hay una pugna por la redefinición de los espacios económicos y de la política económica. No es una contradicción entre economía y política, es una disputa dentro de la economía. Igual dentro de la política, no tiene una sola racionalidad, hay una disputa por la representación, por las leyes, por las normas, porque las formas de organización de la política privilegian unas expresiones de unos intereses y periclitan otros. Entonces, la contradicción no es entre economía, política e instituciones, sino que la contradicción es la lucha dentro de la economía, dentro de la política y dentro de las instituciones. Entonces, una reflexión sobre instituciones. La segunda reflexión que centra de la tesis es la reflexión sobre el espacio. Toda economía es economía espacial, si no es metafísica. Y en esta facultad se hace mucha metafísica. Yo no estoy contra la metafísica, yo estudié metafísica 5 años y creo que es un conocimiento sistemático muy profundo. Pero entonces que uno diga que está haciendo metafísica. Cuando uno dice, no, es que el ahorro, entonces igual inversión, ¿dónde? Póngale espacio a eso. Aquí ahorramos en los 90 y como el mercado nacional era estrecho y no daba cuenta para tener tasas de rentabilidad suficiente, pues el capital se exportó a Estados Unidos. O sea, metamos el espacio y nos damos cuenta de que no hay leyes en la economía. Hay regularidades en condiciones específicas. Las leyes no existen, y menos las leyes de economía por fuera del espacio. Y toda la política es espacial. Toda es una distribución de soberanías, de poderes, de representaciones, de lugares, de actores y de escenarios y de procesos para definir lo colectivo y lo privado. El conjunto de la política es espacial. Y las instituciones, pues nada más espacial que eso. El Estado es una concreción espacial. No tiene la misma intensidad y profundidad en todo el territorio ni sobre todos los asuntos. Entonces, si la economía, si la política, si las instituciones son espaciales, en momentos históricos se relacionan esos entramados generando prelaciones de órdenes espaciales en la conformación del Estado, de la economía y de la política. Y esa es la tesis. En momentos de la historia se generan unos entramados espaciales de circulación entre el orden económico, político e institucional en conflicto. Por lo tanto, el estudio de la dimensión espacial no es solo el lugar donde ocurren las cosas, sino que es lo que facilita pasar de la economía a lo político, a lo institucional, con una circularidad que se retroalimenta. Y cuando usted abrió la puerta y empezó a frecuentarla, pues usted va del uno al otro, y esos son los relatos históricos. El relato de Colombia, el relato de Bolivia es como
Toda la transformación del modelo de acumulación económico transforma la sociedad, que a la vez transforma las instituciones, y que las instituciones a la vez transforman los determinantes como se genera la política económica, como se genera la expresión de los conflictos sociales, se genera la circularidad. El espacio no es el lugar donde ocurren las cosas, es la manera a través de la cual se estructuran las concreciones de la sociedad, las concreciones en el orden económico, político e institucional. Y el tercer reflexión, una institución es otro espacio, es sobre la subjetividad. Decía y no constaté que las clases tuvieran un proyecto único de descentralización o descentralización, no lo encontré. Encontré que eso iba moviéndose. Que el Banco Mundial tuviera un diseño único de descentralización, tampoco, se fue moviendo. Que los indígenas de Bolivia tuvieran una sola posición, tampoco, se fue moviendo. Que los movimientos sociales de Colombia tuvieran una posición, no, tampoco, se fue moviendo. Uno ha hecho un análisis de clase social en relación a la economía, en relación a la política, en relación a las instituciones, creo que no es así. Que las clases se conforman a partir y a través de las relaciones económicas, políticas e institucionales, cosa que es diferente. Quiere decir que las clases sociales no existen por fuera de la economía, de la política y de las instituciones. Que la economía, la política y las instituciones son una manera de concretar la expresión de lo social, y lo social no existe por fuera de ello. Por lo tanto, la subjetividad es importantísima, no la ontología. Las clases no existen por fuera de y de una vez y con una misión histórica. Nadie para mí es más grande que Marx, pero yo no puedo ya soportar por mi estudio histórico que eso lo haya constatado. Las clases no existen por fuera de las relaciones. Te voy a decir, no, Marx nunca dijo que existía por fuera de las relaciones, producto de las relaciones mismas, pero con una función ontológica. No creo que tengan función ontológica, ni destino manifiesto, ni trascendencia. Es una subjetividad que se expresa a través y a partir de sus concreciones económicas, políticas e institucionales. Y entre otras cosas, no solo ella, sino siempre en relación con los otros. Fue para mí muy apasionante mirar la evolución de los aspectos programáticos de las élites bolivianas y de las élites, de las contraélites bolivianas, de los indígenas, campesinos, movimientos sociales y gremios, respecto del tema de lo territorial, y uno ve que el uno formula una política y el otro responde a esa, y este responde a este, y al final de cuentas, ningún programa, ninguna agenda, ninguna manera de expresar intereses está autodeterminada, siempre se determina en relación con los conflictos con los demás. O sea, las clases solo existen en relaciones de clase, contradictoria con los otros. Yo creo que eso es suficiente, 20 minutos, escogí la parte más teórica, espero que algo se haya entendido, espero que no hayan entendido todo tampoco, sino que haya insinuado algo para que cada cual le pueda servir en sus inquietudes investigativas. Gracias. Gracias, profesor Darío. A continuación, los comentarios del profesor Óscar Rodríguez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente director del Grupo de Protección Social, vinculado al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esta facultad. Una aclaración a la presentación, el director del Grupo de Protección Social es el profesor Darío Restrepo. Bien, agradezco la invitación a comentar este texto. Cuando estaba preparándola, me pregunté, ¿presento la presentación que hago del libro o hago algo nuevo? Entonces, como yo sé que ustedes, después de este interesante debate, lo van a leer, entonces van a leer la presentación. Entonces dije, no, voy a tratar de apartarme un poco del texto que escribí, pero más apartarme porque entre el momento en que uno hace un artículo y el momento en que actúa, pues hay un enriquecimiento teórico, y en este momento el enriquecimiento teórico se da en un gran debate internacional que es contra la corriente ortodoxa, contra el estructuralismo, contra los trabajos de la CEPAL,
y que nosotros lo hemos denominado las variedades de capitalismo. Entonces, las nuevas lecturas que hemos realizado, los debates que hemos tenido al interior del grupo de protección social, me condujo a hacer algunas variaciones. Lo primero que tendría que decir es felicitar al profesor Darío. Evidentemente hizo su tesis doctoral en historia, tuvo mención de meritoria, tuvo un jurado de muy alto nivel, y que pues ese trabajo, como él lo acaba de mencionar, condensa mucho tiempo, pero además yo creo que en la obra pues es la sistematización de más de 20 años de trabajo sobre la descentralización. Quiero anotar otro elemento. Me dijo Darío, por favor, comenta el capítulo que se llama Propuesta Metodológica. En la presentación Darío ha hecho muchos avances sobre eso, pero lo que tendría que decir acá es que Darío tiene un gran desafío, como los tenemos todos aquellos quienes nos movemos en lo que denominamos la heterodoxia, y es que nuestro programa de investigación se construye a partir de una crítica de lo que avanza el individualismo metodológico en su versión institucional y para formular nuestras propias categorías de análisis. No es lo mismo cuando un ortodoxo que tiene fuertes vínculos con las estructuras del poder hace una publicación. Normalmente hay una fuerte ignorancia de lo que son otras formas de pensamiento, de modo que a nosotros, y en particular a Darío, le tocó hacer un trabajo doble. Creo que lo primero que habría que hacer mención es la manera como está escrito este capítulo que él denomina propuesta metodológica, y es tratar de mirar cuáles son las diferencias con la manera mediante la cual se ha estudiado el proceso de descentralización. Y evidentemente tiene que referirse a la forma como las teorías de descentralización se han ocupado de este tema. Pero yo quiero darle un marco más global al asunto. Este marco más global es que efectivamente nuestros debates, que lo recogemos en 3 colecciones que tenemos en el grupo de protección social, que se llama Estudios de Protección Social, la seguridad social en la encrucijada, y una nueva que vamos a lanzar el 3er tomo gracias al apoyo del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas, que se denomina Propuestas y Debates en Historia Económica. En estas 3 publicaciones nosotros hacemos un debate con la corriente ortodoxa en su visión neoinstitucional, evidentemente con los centros de investigación como FEDesarrollo, el CEDE, y con la tecnocracia que, ilustrada por ciertas facultades de economía, pues aplican toda esa concepción de pensamiento. Nuestro debate va sobre la teoría del desarrollo, nuestro debate toma el problema de la moneda, la relación Estado-mercado, y uno podría encontrar esa manifestación, ese debate en un artículo que publicamos en el grupo de protección social a propósito del plan de desarrollo, del actual plan de desarrollo del gobierno de Santos. Y rescato un elemento que decíamos en ese artículo: la mejor forma de generar empleo en Colombia es democratizar el crédito, quitarle todo ese juego de economía especulativa financiera que tiene el país, y por la vía de la democratización del crédito se puede generar empleo. Pero evidentemente esa no es la vía, porque la manera como el capital se reproduce en Colombia, las formas estatales mediante las cuales se expresa, evidentemente pues ahí están los grupos económicos, están quienes pagan las elecciones presidenciales, y por lo tanto sería pues un elemento utópico. El otro punto que vamos a señalar es lo que hay detrás de la teoría del desarrollo. En este momento la Universidad Nacional discute su plan de desarrollo, ha llamado a los claustros. Lo que hay detrás de esta concepción general es que detrás de esa teoría del desarrollo necesariamente hay una concepción que lo ideal es un modelo, que normalmente es un modelo anglófono, y que las políticas económicas que deben llevar a ese crecimiento, pues normalmente son bastante sencillas: reducción del Estado, la apertura comercial, la flexibilización del mercado de trabajo y el control de los gastos de seguridad social, entre otros. Son recomendaciones, y tal vez los que hayan leído a Chang pues hacen memoria de la manera como
este economista critica en su libro Retirando la escalera estas propuestas que son de carácter universal. Otro elemento que ya Darío ha señalado, pero que hace parte de este gran debate, y es considerar siempre que las políticas económicas sean neutras. En el mejor de los casos tienen asimetrías, pero hay una neutralidad, y para ellos, por ejemplo, tratar el mercado de trabajo como un mercado cualquiera, sin tener en cuenta que son relaciones de carácter jerárquica, pero hay un punto muy débil al cual le estamos enfilando baterías en nuestro debate, y es el problema de la moneda. La moneda ya está siendo parte de la tradición y de los estudios que estamos realizando, por cuanto cuando la ortodoxia considera la moneda, la considera siempre como neutral, como un elemento que surge de la economía del trueque y que está por fuera de los conflictos redistributivos. Nuestras publicaciones, la traducción que hicimos del libro La moneda develada por la crisis, anota que efectivamente si uno considera la moneda como un resultado de la deuda, la soberanía y la confianza, necesariamente tiene que llegar a la conclusión que la moneda hace parte de los conflictos redistributivos, que no está por fuera de los conflictos sociales. Bien, y el otro, pues evidentemente sería los debates a propósito del mercado como construcción natural, no como una construcción histórica, el mercado en el contexto de los conflictos redistributivos. Bien, esta forma general, como hemos debatido, Darío va a centralizarla sobre el problema de la descentralización y va a notar que existe y agrupa en 6 categorías su debate. Lo primero es con el fetichismo institucional, que él lo combina con el voluntarismo positivista. Yo voy acá a pasar rápidamente porque en la presentación de Darío hizo mucho énfasis en lo que sería esta propuesta teórica. Aquí hay otro elemento, y es que en este grupo de personas, repito, que se clasifican, sus trabajos se clasifican como fetichismo institucional combinado con voluntarismo político, la descentralización tiene algunos elementos, algunas fórmulas, como igualar descentralización a democracia, descentralización igual a desarrollo territorial, descentralización natural equivalente a equidad social y descentralización semejante a poder popular, lo cual sería parte de esta ideología descentralista. Bien, antes de hacer algunas anotaciones a estas equivalencias, valdría la pena señalar un elemento. El elemento es que entiende la ortodoxia por democracia. Cuando la ortodoxia me está hablando a mí de procesos democráticos, normalmente me está hablando de procesos democráticos que estén en estrecha relación con la eficiencia económica. Lo cual, pues sencillamente es una concepción bastante restrictiva. En últimas, la democracia se reduce al marco individual schumpeteriano de la democracia representativa basada en un modelo pluralista de la competencia electoral sobre el mercado político. Entonces, es normal, pues, coger la metodología que se aplica a la ciencia económica para llevarla al campo de la política, a una democracia delegada a una élite profesional, experta, que debe estar impregnada por la racionalidad económica del modelo neoclásico para que resulte atractiva a los ojos de sus buscadores. Cuando la democracia se separa de eso, entonces las políticas van a ser o bien juzgadas de corporativistas, o lo peor, sería una democracia que este sector teórico considera como políticas populistas. Bien, esta ideología, en palabras de Darío, comillas, es muy poderosa porque alimenta un imaginario común entre clases sociales, partidos políticos, intereses y estrategias antagónicas, cuyas diferencias y contradicciones se confunden en la nebulosa denominada objetivos de la descentralización. Entonces, es como el primer campo. El segundo campo de debate es lo que Darío denomina crítica a la historia sin sujeto o con sujeto único. Y acá retoma
políticas del neoliberalismo, pero las políticas del enfoque marxista de esta corriente, y el enfoque marxista de esta corriente hace una referencia al libro del profesor Víctor Manuel Moncayo, aquí presente, que publicó con Fernando Rojas, titulado Luchas Obreras y Política Laboral, publicado hacia el año 78. A juicio de Restrepo, una característica básica entre el neoliberalismo y el marxismo estructuralista es que desprecia el análisis de los conflictos entre clases sociales para explicar las formas institucionales de Estado. La tercera controversia es con aquellos estudios que le dan a la demografía y a la economía espacial como variables determinantes dentro de los procesos de descentralización. La cuarta gira alrededor de crítica a los determinantes políticos de los procesos. Bien, aquí entonces nos estamos en un campo que me parece muy interesante. El campo que me parece vital y que hace parte de esta controversia que Darío retoma es que cuando estamos hablando de Estado, no estamos hablando de la misma cosa con los neoinstitucionalistas y con las corrientes heterodoxas. Evidentemente, cuando estamos hablando de Estado, con los neoinstitucionalistas, fundamentalmente estamos hablando de un Estado de carácter weberiano y como lo señala Douglas North, es un Estado, es una institución que tiene ventajas comparativas en el uso de la violencia y que monopoliza los impuestos. Es decir, el Estado como expresión de voluntad popular. Dentro de lo que Darío considera que sería el Estado, pues sencillamente es retomar toda una tradición de teorías del Estado un poco diferentes, que van desde Marx, Norbert Elias, retoman los trabajos de Pierre Bourdieu, y es entender el Estado como un elemento de coacción. Entonces, no se está refiriendo a el mismo campo y sobre todo con los últimos trabajos del trabajo que recientemente fue publicado en Francia sobre el Estado de Pierre Bourdieu. Pues lo que estamos hablando acá es de teoría de campos del poder que expresan la dinámica de los conflictos sociales y de las contradicciones al interior de los sectores dominantes. La cuarta controversia gira alrededor de la crítica a los determinantes políticos de los procesos, y es en general una crítica que se hace a la teoría de la motivación racional propia de la economía neoclásica. Esta elección racional ha sido objeto de una reflexión del profesor Pierre Bourdieu, y cito textualmente un elemento que aparece en su trabajo sobre el Estado. Esta elección racional es imputar el cálculo racional, o que detrás del cálculo racional hay una estrategia para que las prácticas vayan en el sentido de una tendencia a preservar los dominantes en el poder. Bien, la quinta es al concepto de origen. Me va a tocar ir mucho más rápido, el texto está escrito, donde Darío pues dice que efectivamente aquí detrás de esa concepción es que la descentralización y la derivación de sus resultados a partir de causas originales. Es una concepción de carácter evolucionista. Por último, la sexta controversia es que lo que él denomina determinación sin determinismos, donde incluye ya un conjunto de críticas que había hecho a las anteriores posturas. En general, la literatura utilizada por la economía neoclásica en su versión institucional adopta masivamente un punto de vista economicista e individualista, influida por la teoría de la elección racional o por el modelo económico neoclásico, punto de vista que es directamente normativo y juzga la calidad de las instituciones con la vara de la funcionalidad frente a los requisitos de la economía capitalista de mercado naturalizada y considerada naturalizada por ella misma. Ya Darío había hecho mención a este elemento. Por último, pues Darío hace una propuesta de estructuralismo abierto. Bien, yo creo que ubicada en el debate internacional, a mí me parece que es más una propuesta del individualismo, entendiendo que hay tres versiones. Hay una versión de carácter individualista, donde las decisiones individuales conforman la sociedad, y detrás de esto, pues evidentemente hay una teoría contractual del Estado.
Hay un estructuralismo abierto donde las estructuras determinan el comportamiento de los individuos, pero hay una tercera versión, que es la versión individualista, donde las estructuras canalizan el comportamiento de los individuos, que ellos, organizados social y políticamente, cambian las estructuras. Es decir, en ese sentido, le da un papel a los grupos sociales y al individuo en los cambios de carácter político. Bien, yo quiero finalizar haciendo una pregunta, y evidentemente eso sería parte de las conversaciones que tendríamos académicamente con Darío y al interior del grupo de protección social. Una de las interrogantes que me dejó la lectura, esta segunda lectura que realicé de la propuesta metodológica, no, yo creo que fue como la cuarta, cada vez mandaba un capítulo, es una pregunta que me está rondando. ¿Cuál es la diferencia entre estados federales y procesos de descentralización? Esta pregunta no solamente tiene que ver con el texto que presenta Darío, sino que tiene otro punto fundamental. Y como lo señala el profesor Bruno Teret, no es gratuito que más del 40% de la humanidad viva en estados federados. Y que esta forma de organización política no está a la par con los estudios sobre federalismo. Realmente los estudios de federalismo en una perspectiva comparativa son muy escasos. En América Latina, la Escuela de Variedades del Capitalismo comienza a mirar los estados federales, caso Brasil, caso argentino, y tratando de compararlo con estados centralistas. Pero para finalizar, solamente considero que el trabajo de Darío marca una ruptura con los estudios sobre descentralización y se convertirá en una referencia obligatoria para los estudios comparativos en esta temática. Gracias. Muchas gracias, profesor Oscar Rodríguez. Damos la bienvenida a los asistentes que acaban de ingresar. Continuamos con el profesor Víctor Manuel Moncayo, a quien yo creo todos conocemos aquí y quien ha querido que lo presente únicamente como profesor de la Universidad Nacional de Colombia.